atentamente tu programa, Sí. desde que estaba arreglándome. Vos sabés que tengo una sensación cuando escucho hablar a Carlos Bianco Sí. o a Aguiar hace un rato. Mirá, te quiero adelantar algo. Sí. Ya está con nosotros Lo vi. el funcionario Sí. del Ministerio de Seguridad que presentó la denuncia contra Rodolfo Aguiar. Pero más allá de que ahora vamos a preguntar por qué la denuncia, si choca contra los derechos a manifestarse, porque todo eso es parte de la discusión. Me quiero salir por un momento. Yo no sé qué le pasa a la gente cuando lo escucha, a este líder sindical o a Carlos Bianco, pero por momentos hablan con un discurso del siglo pasado. Sí, y también un punto creo que hay un sector de la sociedad que todavía defiende y quiere un país con ese tipo de conceptos. Bueno, pero No, a obviamente ver, no ha sido mayoritario que y yo la sepa, última elección... la máquina del tiempo todavía está en la ciencia ya ficción. sé, no. Y Volver al Futuro es una trilogía No, fabulosa. y la nostalgia es para los psicólogos, pero la realidad es que vos, si querés plantear la Argentina de hoy diciendo patria sí, colonia no, o Breiden o Perón, Sí. tenés un par de problemas. Empezando por la inteligencia artificial, los celulares, o sea... No, y sobre todo también la representación, porque con hoy el el sindicalismo- 25, 30% no vas a ningún lado. Pero el sindicalismo representa el 15% de los trabajadores. Entonces, cuando él habla o plantea los temas que yo, reitero, defiendo el derecho de Aguiar a manifestarse, a protestar como el de cualquiera, porque es parte de nuestros derechos constitucionales. Sí. La expresión, la protesta, todo. Ahora, y lo vamos a plantear enseguida, no hay derecho a derrocar un gobierno, porque acá no le pasaron a Aguiar una declaración que él tuvo en la semana de la manifestación de los jubilados con Barra Bravas. Hace tiempo eso, sí. Sí, no tanto, Sí, no tanto. Fue 3 meses. Fue este año. Sí, no, fue este año, sí, está claro. Pero 3 meses en Argentina es... Está bien, pero que él decía que él defendía el derecho a tirar un gobierno, como había pasado con el gobierno de Macri y Las Piedras. Ajá. Entonces, acá hay una cuestión donde hay acciones, ¿no?, que no son probablemente las acciones conducentes, porque son acciones destituyentes. Ponele que no te guste. Mirá, te lo voy a hacer escuchar. Dale, te lo voy a hacer sí, escuchar. Trasnochada a la ministra Bullrich. Yo creo que son sus propios fantasmas los que no la están dejando dormir. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Acá, en la Argentina, es el propio gobierno el que todos los días atenta contra el Estado de Derecho, y el ejemplo más claro es el protocolo antimovilización. Le agradezco la pregunta porque es un recorte tendencioso el que hizo el Ministerio de Seguridad para presentar esta denuncia, que no solo es falsa, sino que no tiene ningún sustento desde el punto de vista técnico, jurídico, penal. La conflictividad va a comenzar a acelerarse y el gobierno rápidamente volverá a entrar en crisis. Esas fueron mis palabras concretas. En todo momento actuando en ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Bueno, no es esto. No, lo esto que es de dijo. hoy. Esto es de hoy. Este recién recorte con está nosotros. mal. Van a seguir haciéndonos, chicos, los tapes de cuando pedimos una cosa y sale otra. Bueno, escúchenme, lo que dijo él en otro corte, en un corte de principio de año, fue prácticamente que tenían el derecho a tirar un gobierno en la calle. Y el otro día lo que dijo es: nuestra tarea es generar la crisis. Sí, ¿no? La crisis del gobierno. Pero le preguntemos a Fernando Soto por qué lo denunciaron. Fernando, sos un funcionario muy importante del Ministerio de Seguridad. ¿Por qué el Ministerio de Seguridad denuncia al líder sindical de ATE? Mira, fue una denuncia porque fue un hecho grave. El hecho fue nada más y nada menos que el secretario general de los empleados del Estado de todo el país, el Estado Nacional. Y él ahora la quiere arreglar en lo que dice, le quiere quitar el tenor de lo que dijo. Dijo: mire, se lo digo sinceramente, mi trabajo, nuestro trabajo es provocar la crisis del gobierno. ¿Por qué decía eso? Porque el gobierno va a presentar un proyecto, todavía no lo presentó, un proyecto de reforma laboral. Y ni vamos a esperar el texto del proyecto, porque eso es para perjudicar a los trabajadores. Entonces nosotros vamos a provocar la crisis del gobierno. ¿Qué quiere decir la crisis del gobierno? Cuando él es el que maneja a los empleados del Estado, afectar el manejo de la administración pública. ¿Por qué? Porque no le gusta que en la democracia
el presidente decida enviar un proyecto que no lo sanciona y lo sanciona el Congreso en todo caso. Entonces, el Código Penal establece, de hace más de 30 años, que si se hace una amenaza pública e idónea, de esas dos condiciones. ¿Idónea qué significa? Idónea que sea haga hábil para producir la intranquilidad pública. Ok. Soto, si Aguiar fuera titular de otro sindicato, por ejemplo gastronómicos, ¿tendría el mismo impacto que al tratarse de Administración de Trabajadores del Estado? Yo creo que sí, pero en este caso es mucho más grave, porque es particularmente empleado del Estado. Los gastronómicos no serían empleados del Estado, pero el Código Penal establece que en que da la intranquilidad pública de forma que trascienda un número indeterminado de personas y que tenga la idoneidad de afectar el funcionamiento del Estado, sí, por cualquier persona, por cualquier medio que haga esta manifestación pública. A ver, hoy Aguiar dijo acá en La Nación Más, Fernando, que se está avasallando el derecho a la protesta que está garantizado por la Constitución Nacional. Lo escuché, recién en lo que pasaron, que era otro corte, pero lo escuché, dijo la ministra que está... que tiene el protocolo contra la movilidad. No, no es el protocolo contra la movilidad. El protocolo es antipiquete, el que corta las calles. ¿Te acuerdas que nos cortaban todas las calles? Estuvieron cortadas el 9 de julio una semana, acampando, en un desastre. No hay más corte de calles. Ahora, ¿hay movilizaciones? Sí, por supuesto. Es que acá... No se privan las movilizaciones. Me permito abrir un debate y estoy segura que más que nadie, la gente que nos está mirando va a entender de qué hablo. Siempre... En la Argentina, históricamente, en las protestas que generaban un corte, había un choque de derechos. El derecho al libre tránsito y el derecho a protestar. Son dos derechos. La colisión de esos derechos en una época se discutía como tal, pero hubo un punto donde pareció dejar de existir el derecho a circular. Y algunas autoridades te contestaban, me acuerdo del gobierno de Larreta, te contestaban que no se podía controlar, que no se podía garantizar la libre circulación por temor a que pasara algo más. Si vos tenías acampes de 3 días en la ciudad. Entonces, ahora estamos, si se quiere, volviendo a la discusión del choque de derechos, pero sigue siendo un derecho, por ejemplo, que puedan protestar. Bueno, la tensión de derechos existe en muchos artículos del Código Penal. Por ejemplo, el delito de amenazas. En general, la libertad de expresión es un derecho limitado, porque todos los derechos son limitados, no hay ningún derecho ilimitado. Nuestros derechos, los derechos de todos, terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Entonces, ¿tenés derecho a la libre expresión? Sí. ¿Podés amenazar de muerte a un inquilino que no te paga? No, no podés hacer eso. Eso es un delito. Bueno, yo digo lo que quiera. No, pará. En algún contexto determinado, lo que vos decís tiene consecuencias, que son la alarma social, la amedrentación a una persona en particular, la amenaza al interés y el interés del gobierno en hacer una vida democrática y desarrollar las facultades constitucionales y la tranquilidad pública. Ahora, el protocolo, ¿cómo se va a aplicar en esta marcha? Porque yo veo que hay marchas que cuando son muy multitudinarias, ustedes dicen, no, acá no aplicamos el protocolo. ¿Cuáles son los criterios que ustedes tienen? El protocolo antipiquetes está para regular la tensión, que ha sido declarado constitucional ya en muchos fallos, porque se han planteado infinidad de habeas corpus y amparos y los han sido rechazados por diversos tribunales. No es un dato menor. Ok, está bien. No es nuestra opinión, es de la justicia está que dice bien. Es perfectamente constitucional. Cuando es muy masiva, el propio gobierno, el propio Ministerio de Seguridad, corta algunas calles para asegurar los derechos de los manifestantes, para que se desarrolle en orden. Ahora bien, a veces que ese derecho se excede, por supuesto. Han quemado un patrullero, ¿te acordás? Tiraron 14 toneladas de piedra al Congreso porque no querían que se sancione una ley. En muchos casos, en ese derecho de manifestarse, afecta a los derechos de terceros o del Estado. Entonces, lo que hace el gobierno, el Ministerio de Seguridad, en manifestaciones que son de una movilización de muchas personas, se hace un control por anillos y de protección para los propios manifestantes. Pero depende del contexto. Si vos querés cortar la calle, como pasaba en Corrientes y Callao, con 4 personas, y había mucho más policía y periodistas que la persona que cortaba en la calle, no, mirá, no. Ponete un costadito y dejá que pase la gente. Soto, vuelvo a la denuncia. ¿Por qué estos cargos y cómo sigue el recorrido? ¿Qué penas están contempladas? En el caso de que sea considerado por el juzgado número 2, a cargo de Ramos, culpable. Tiene inmunidad sindical igual. No hay inmunidad. ¿En esto no? No, inmunidad penal no la tienen. No solamente lo tienen ilimitadamente los legisladores. ¿Buscan meter preso a Aguiar?
Nosotros queremos que actúe la justicia, no pedimos la detención. Le dijimos, mire, justicia, está pasando esto. Abra un proceso, investigue si le parece pertinente esta denuncia. Esto es lo que hacemos. Actualmente en el Código Penal, artículo 226 bis, tiene una pena de 1 a 4 años. Fue criticada en la doctrina por baja la pena, porque es muy grave el hecho. En el proyecto de Código Penal que presentamos, no es que lo escribimos ahora, de cuando lo hicimos, está en revisión de todos modos constantemente el proyecto, hasta su presentación en el Congreso, se levantó las penas y de este delito en particular de 3 a 9 años, que tiene más lógica con atentar nada más y nada menos contra la vida democrática y el orden constitucional. Bueno, prepárese para que les digan que este aumento de penas es contra la protesta. No, es contra la esencia de la facultad democrática. ¿Cuál es? Cuando parece algo poético, ¿no? La vida democrática, el orden constitucional. No, expresamente dice el artículo 226 en el anterior, que es cuando se afecte el ejercicio de las facultades constitucionales, aunque sea temporalmente. A ver. Ahora, ¿no hay una cuestión interpretativa ahí, Soto? Siempre la hay. Porque para un juez puede resultar llenar ese formulario y para otro, bueno, se le fue la lengua, el streaming se soltó, dijo una pavada, después quiso justificar. O sea, bueno, hay como un montón de... Seguramente lo que vos estás analizando es hubo dolo. Claro. ¿Hubo intención? Sí. Mira, yo lo que estoy viendo, y así lo hemos escrito, es que la denuncia es plausible. Plausible quiere decir verosímil, que estamos denunciando no una locura, algo que tiene color de amenaza. Que después no lo sea, bueno, lo dirá la justicia. Claro. Pero él lo dijo en un contexto que ahora lo cambia. Él lo dijo, se lo digo sinceramente, mi tarea, nuestra tarea, es provocar la crisis del gobierno. ¿Me permitís? ¿Tenemos ese corte, chicos? El corte por el que se está haciendo la denuncia, no el... Avísame cuando lo tengas. A ver, veamos el corte, que la gente vea cómo lo dijo. Y yo se lo quiero decir con total sinceridad. Es mi trabajo, nuestro trabajo, provocar la crisis de este gobierno. Nuestro trabajo es que afloren los verdaderos problemas que en este caso tienen las trabajadoras y los trabajadores. Ahora, esta reforma laboral es salir a explicarla, es salir a contradecir a muchos colegas de ustedes que salen a decir, pero escúcheme, Aguiar, ¿cómo puede ser que ATE lance un paro cuando no se conocen las especificidades que tiene la reforma laboral? Yo me pregunto, ¿en serio alguien gobernando Milei después de 23 meses necesita conocer el contenido de la reforma para saber que es para jodernos a todos los trabajadores de la Argentina? Creo que es la primera frase. Después la otra es una explicación, una interpretación de un momento político. Un detalle, ustedes presentaron un resumen, pero en un momento, después de que dijo esa frase, el periodista le dice, uy, te van a decir que vos estás haciendo amenazas. En ese mismo streaming. Claro. Exacto, y él ahí cambia y dice, no, lo que estamos haciendo es que salgan los programas. No es lo que dijo. No, nuestro trabajo, mi trabajo, nuestra tarea es provocar... De hecho, en la nota recién dice hay que cambiar a Milei, yo me apuro y digo, mirá, habla de cuestiones, que con todos los mecanismos institucionales, pues yo le hago la broma, mirá que si vos decís cambiar a Milei, hasta me llevan a mí de testigo. Exacto. Y hasta me ponen preso por haberte dado micrófono para decir. Yo creo, perdón Cristina, yo creo que el trasfondo de todo esto, más allá de lo que dijo, lo que interpreta la justicia... No lo vamos a permitir, Juan Pablo. El trasfondo, creo yo, que es más profundo. Están acostumbrados a 70 y pico de años del peronismo, estamos como estamos gracias a eso en gran parte, casi toda la responsabilidad es por eso. Entonces, cuando hay un ejercicio democrático que el pueblo elige libremente, no les gusta. Y cuando no eligen a ellos, no lo aceptan. Entonces, ¿qué hacen? Actúan por las vías de hecho. Hay que sacar a este gobierno, el que comía pochoclo y se va a terminar antes de marzo, se cae. A ver, Fernando, me das el pie para algo que estaba pensando antes y bueno, fuimos por otro lado. Hay un sector del peronismo que acepta que la gente votó a Milei y que eso lo valida y lo legitima a Milei. Pero como vos recordás, cuando lo votan a Macri, Cristina no acepta la elección del pueblo. Si no los eligen a ellos, no es democracia. Es decir, si no los eligen a ellos, Macri, basura, vos sos la dictadura. Y como dice Aguiar al final de este Parlamento, ya sabemos quién es Milei. A Milei no se lo valida aunque lo vote el pueblo, no se discute ni siquiera el proyecto, que el proyecto no lo conocemos todavía, ¿no? Todavía no sabemos el proyecto, que sabemos que estuvo trabajando Julio Cordero, sabemos que estuvo trabajando Capital Humano, entonces sabemos que estuvo trabajando Sturzenegger, pero no conocemos el proyecto. Y Aguiar ya sale, Aguiar representa a Cristina Kirchner. Entonces,
Lo que te pregunto, yo recién te decía, ustedes lo quieren meter preso, ustedes no quieren permitir la protesta, te llevaba a todos los puntos que ellos están poniendo sobre la mesa para hacerte una última pregunta. ¿Ustedes creen que políticamente, ya no si hay un delito que lo decidirá el juez, ustedes creen que la facción K está saliendo a pudrirla porque quieren de nuevo intentar tirar o presionar a Milei desde la calle? Sí, está bien lo que decís. En realidad yo digo el peronismo, pero no todo el peronismo piensa de este modo. Es particularmente el kirchnerismo. Yo me referí a las administraciones que llevaron a decisiones que nos llevó a estar como estamos. Pero dentro del peronismo, particularmente en el kirchnerismo, sí, hay una desesperación, porque están viendo que se le cortan los negocios, que se le cortan las prebendas y que cuando el pueblo elige algo que no esperaban, no lo aceptan. Por eso las 14 toneladas de piedra que mencioné, simbólicamente no le dio el traspaso a Macri, ¿te acordás? No le dio el bastón. No lo se negó reconoció completamente. Es hacer todo lo posible para no reconocerlo. Bueno, esto implica que hay una parte del kirchnerismo que claramente quiere hacer actos de desestabilización permanentemente. Sí. No les ha salido. Bueno, pero esto implica responsabilidades. Creo que en el contexto político, Aguiar se siente cómodo denunciando al gobierno de Milei y el gobierno de Milei también, desde el punto de vista político, batalla cultural, llámalo como quieras, se siente cómodo que este sea un interlocutor, así como también se siente cómodo en la confrontación con la provincia de Buenos Aires. Le pregunto desde el costado jurídico, ¿es pertinente la interpretación de la denuncia como una sobreactuación? Usted hablaba de plausible, una denuncia plausible. ¿Puede venir una crítica, che, no es demasiado una denuncia penal de este tipo? Es que hay un cambio de orden de la aplicación de la ley fundamental en este gobierno, que es no acostumbrarnos a lo que nos venimos acostumbrando. ¿A qué nos acostumbramos? Que salís y te afanen, que el chorro entra y salga, y nos acostumbramos a que cualquiera amenace a los gobiernos, que ponga palos en la rueda, pero con actitudes claro, delictuales. Que la ley es relativa, decís vos. Claro, exactamente, la ley se tiene que cumplir. Entonces, si vos cometés algo que en el Código Penal está previsto como delito, mira, juez, el de turno, el que corresponda, investigue. Esto es lo que estamos diciendo. Y esto corresponde que se haga. No puede ser que digas cualquier cosa públicamente que sea lo mismo. A ver, recién les dejó un mensaje a Aguiar sobre la marcha del miércoles. Les dejó un mensaje sobre el protocolo, ¿no? ¿Lo tenemos a esa parte del audio? Cuando habló de la vereda. Sí, los mandó a la vereda, Aguiar. No sé qué le vas a contestar, a ver, ¿qué dijo? Escuchemos. Aguiar, ¿el miércoles van a ir al paro? Sí, el miércoles vamos a ir y por la vereda los de Azules y Bullrich, por favor. Por la veredita, los de Azules y Bullrich, que veo que muchos me están escribiendo. La Constitución Nacional está de nuestro lado, derecho a peticionar libremente a las autoridades. O sea, quiere decir que va a cortar la calle, no. Quiero decir que nos vamos a manifestar en la calle como nos da derecho la Constitución Nacional y aprovecho para ser responsables al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, responsables por cualquier hecho que hubiera que lamentar. Por la veredita, Fernanda. Por la veredita. Los azules. Los azules no, por la veredita tienen que ir los que cortan el tránsito, que es un delito cortar el tránsito. Está en el Código Penal original de 1921, no inventamos la pólvora líquida. Entonces, cuando hay una manifestación que ejerce el derecho constitucional de exponer una protesta, está muy bien. Ahora, cortar la calle y que los demás no puedan trabajar, las ambulancias pasar con los pacientes, con los enfermos, la gente movilizarse como tiene todo su derecho, no. Eso es algo que se terminó. Les cuesta entenderlo, porque han manejado la calle y dominado todo, y les cuesta entenderlo, ¿viste? Pero esto se terminó. Entonces, el que tiene que ir por la vereda es el que interrumpe el tránsito indebidamente en una manifestación, arrogándose los derechos por encima de los derechos de los demás. Eso no va a pasar. Eso, además, el protocolo antipiquetes, no antimovilización, fue declarado constitucional. ¿Por qué? Porque se está aplicando una razonabilidad sobre el espacio público. Y esto es totalmente lógico. Y si no les gusta, lo van a tener que cumplir. Y si no cumple la ley, se aplicará la ley. Esto es ni más ni menos que ley y orden.
Fernando Soto, nunca me acuerdo, es larguísimo tu cargo. No, sí, Director de Relaciones... Normativa y enlace judicial, digamos, hacemos los proyectos de ley, todos los textos legales. No entra en una tarjeta. Es que hay cargos que duran 3 renglones. Sí, claro. No sé quién les ¿Qué pone va a los nombres. cambiar? Nos acabas de decir una de las cuestiones que trae la reforma que están proponiendo el Código Penal. ¿Qué más? La reforma es sustancial. Por ejemplo, hoy en día el mínimo del hurto y el mínimo de robo es un mes. Es un chiste, realmente. Es lo mismo robarle el celular a un nene o la billetera de la plata a un adulto mayor y tiene la misma pena. Es lo mismo ir caminando que ir con una moto, un motochorro, irte de contramano. Bueno, eso se terminó. Todas las penas se agravan, como es en Europa, en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los motochorros? Si afanan a un chico, a una persona vulnerable, a un adulto mayor, la pena va a ser de hasta 15 años de prisión. ¿Cómo es en Paraguay, en Uruguay? ¿Cómo es en Chile? Pero venimos hace 20 años hablando de los motochorros. Bueno, nunca se legisló. Lo mismo que la ley de menores. Todos hablan, pero nunca se legisló. Se habla del régimen penal juvenil y nunca hubo... No. Bueno, nosotros estamos presentando un código penal que sanciona con leyes como es en Pero ya Latinoamérica. presentaron el de la baja de la imputabilidad y todavía sí. no se... No, y seguramente vamos a tener que presentarlo de vuelta en ordinarias el año que viene. ¿Pero no es necesaria la inclusión de un régimen penal juvenil? Sí, es necesario. Pero está en el Congreso. Baja de imputabilidad, sí. Va con una pero reforma. por eso es un paquete que incluye eso también, es inescindible. Porque claro, es inescindible. Sí. Hablando de otras modificaciones, ¿viste el caso de el terreno al lado de Cerati, que encontraron un cuerpo y quieren imputar al vecino? Le dijeron, no, acá prescribió. El caso Nora Dalmazo, que después del filo de la prescripción se dieron cuenta que en el homicidio le hicieron un ADN tarde y saben quién es el autor. Y la ley dice, no, prescribe, usted no puede hacer nada. No, mire, los delitos de homicidio no van a prescribir más. Los delitos de abuso sexual no van a prescribir más. Y muchos otros delitos graves. ¿Las penas para homicidio simple siguen siendo las mismas? No, las aumentamos de 8 a 10 y de 25 a 30 años. Claro, pero con agravantes. De 8 a 25. De 8 a 25, pero con agravantes por muchos hechos. Entonces, todo el criterio es primero a la víctima. La víctima va a tener derechos, como tiene el imputado. No le sacamos derecho al imputado, le agregamos a la víctima. Ahora, pasa, por ejemplo, con la ley de reiterancia o de reincidencia, que se aprueba a nivel nacional, pero luego en la provincia de Buenos Aires no se aprueba. Y es una batalla cultural que nosotros vamos a hacer en todo el país y va a ser un cambio que a muchos jueces les va a costar aplicar. Hay que recordar que los jueces también son responsables de no aplicar la ley. ¿Te acordás el caso del pobre hombre que murió filmado en una heladería, que lo habían apuñalado por hacer footing? Sí, terrible. Bueno, tenía 16 detenciones en 4 meses. Terrible. O sea que hubo 16 jueces que lo dejaron en libertad y él no le importó nada y siguió cometiendo delitos. Bueno, eso no puede ser mal. Lo que pusimos en el Código Penal, que la reincidencia es reincidencia. Tenés un delito y luego otro delito, sos reincidente. Se te suman las penas, se te suman las penas. Pero con los menores específicamente pasa que hay un borrón y cuenta nueva. Porque un menor puede tener 20 delitos en su haber y cuando pasa la mayoría de edad nadie sabe lo que hizo. Y mientras tanto tuvo un raíz de delitos en la mayor parte de su vida. Nosotros proponemos cambiar todo el régimen de menores porque no puede ser que tengan una impunidad absoluta. ¿Te acordás el caso del que le pegó un tiro al playero del YPF, terrible, en Rosario? Bueno, menor de 15 años lo mandaban a la casa porque la ley dice, bueno, no puede hacer nada. Bueno, eso se terminó. Y ¿no? Y Kim, que es una chica que le tiraron un tiro en la nuca para robar el celular. No, pero eso es lo que siguió después, que yo nunca vi lo de que siguió después, la nena que la arrastraron 20 cuadras. Y de eso tenemos un montón de casos. Bueno, no puede ser que esos delitos permitan que esté en libertad el menor, porque además hay un hecho. Ese menor, estamos hablando de delito de menores, ¿no? Un menor que comete un delito es también muchas veces víctima de un contexto. Pero pará, cometiste un delito. No puede ser que mates a alguien y porque sos víctima de un contexto no pase nada y le diga pobrecito. Y te agrego una cosa, Fernando, que en un punto la ley como está, lo que hace es permitirle a cualquier delincuente o banda que use a los menores sin costo. Claro. Sí, claro. Porque cuando está penado, al menos la familia o el propio menor va a ser consciente del límite que le pone una pena. Claro. Hoy no existe. No. Entonces, mira, el promedio, nosotros tenemos 16 años. O sea, a los 16 años una mujer puede hacerse un aborto, cualquier chico puede elegir al presidente de la nación, puede manejar automotores. En Brasil es 12.
Es 12. En Uruguay en Cuba es 13. es 14. El promedio de América Latina, Cristina, es 9 años. 11 años, no, perdón. 14. El promedio es 14. 11 años. En Inglaterra, es un sistema ordenado en Inglaterra, 8. no puede gustar o no, es de 9 años. En Suiza, es ordenado Suiza, ¿no? Es de 9 años. Es una locura que tengamos 16. Solamente Cuba tiene 16. Pero en Cuba se hace una manifestación y te dan 30 años de cárcel a cumplir. Entonces, este sistema es una contradicción, un absurdo. Considerar que un chico a los 16 años no sabe si robar o matar está mal o está bien. Un absurdo. Nosotros terminamos con esto. Fernando Soto, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. un placer. Muy buenas tardes. Ya venimos, amigos, con Siempre Más y la impunidad. Ya van a ver qué es.